Hola amigos, bienvenidos. Estamos en el primer episodio oficial del Café Podcast. Bueno, esperamos que este episodio les guste. Hoy queremos hablar de la comunicación. Así es. Ajá. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saludamos en otra nueva oportunidad y en otro nuevo día y queremos conversar con ustedes también. Y bueno, entre nosotros también en esta noche. Sí. Bienvenidos a este nuevo episodio. Ahora sí ya tenemos café. Ya tenemos nuestro café. Bueno, yo tengo un té porque estoy un poco resfriada. Y es raro porque el anterior episodio me dolía mi estómago y lo grabamos así. Y ahora estoy resfriada y no sé. Es una señal, Dios. Sí. Si todos los días sale con alguna enfermedad distinta, ya sabemos que es consecuencia del podcast, o más bien en el podcast tiene que salir así. Sí. Bien, en mi caso yo le decía a ella, tenemos que tener café porque yo tengo mucha hambre, ahorita estoy con mucha hambre. Hemos terminado de ensayar con los chicos, nos estamos preparando para algo importante y pues vengo con mucha hambre. Y aquí está mi té por lo menos. Luego voy a ir a tomar tecito a la casa. Eso espero. Bien, en esta noche queremos hablar de un tema. Queremos sentar las bases. Antes de empezar este episodio te decía, queremos sentar un poco las bases. Y lo que va a pasar aquí. Lo que va a pasar en este podcast es que vamos a hablar mucho. Vamos a comunicarnos, vamos a interactuar en nuestro lenguaje, y creo que es bueno establecer ciertos principios, por así decirlo, o probablemente ahondar en el tema de lo que es la comunicación, es lo que justamente necesitamos hablar ahora. ¿Qué es lo que queremos hablar con ustedes? Bueno, queremos contarles cómo, bueno, no somos expertos y todavía estamos aprendiendo a comunicarnos, pero al inicio nos ha costado mucho, a Luis y a mí, comunicarnos bien, entendernos y que en el camino de comunicar no nos lastimemos tanto. Me acuerdo de las primeras veces que hemos empezado a hablar y Perdón. bueno, vamos a hablar de muchas cosas, pero me gustaría empezar por ahí tal vez. Me acuerdo hace muchísimos años, las primeras veces que hemos empezado a hablar, y creo que un lenguaje que entendíamos ambos era los chistes. Los chistes. Sí, yo me acuerdo que yo te hacía bromas y los entendías. Eso era para mí interesante. Era. No me acuerdo muy bien, no sé, pero... Sí, estoy hablando de los primeros años cuando nos hemos conocido. Salíamos por ahí a pasear y qué sé yo te hacía un chiste porque me gustaba hacer así, siempre soy así, creo. Sí. Bueno, los que me conocen piensan, es una pausa. Muchas personas piensan que Luis es serio, incluso yo. Bueno, de antes... hecho soy. No. Sí, claro, es serio, pero creen que es todo el tiempo serio. Me acuerdo que incluso yo, cuando las primeras veces que lo he conocido, me daba un poco de miedo porque lo veía muy serio todo el tiempo. Y a mí, no sé, me daba miedo. Pero ya lo he conocido, era muy ameno, él, o sea, le encanta reír, a Luis siempre le encanta. Sí, me gusta hablar mucho en ese sentido, y me gusta comunicarme de esa manera con las personas. Me gusta ser muy... no soy un comediante, obviamente hay muchos comediantes mejores que yo, pero me gusta ser jovial, creo que esa es la palabra. Sí. Entonces yo le hacía chistes a Maya y me acuerdo que tú te reías. Me acuerdo que te reías y era algo que me gustaba de nosotros dos porque nos entendíamos. Tú también alguna vez hacías un chiste y yo sí te entendía, era algo interesante. Y hasta ahora, ¿no? Porque a veces estamos ahí, nos hacemos chistes y los dos solitos. Sí. Y creo que ahí empieza, y por eso quería empezar con esto, ahí empieza ¿cómo se llama esto? El ir y venir de la comunicación. Ahí comienza. Hay una palabra que estoy buscando, parece, no me acuerdo. Voy a tomar mi cafecito.
No me acuerdo. Ahí empieza la... No sé, se me va. La comunicación. La mecánica. No, es otra palabra. Ahí la empieza dinámica. Esa es la palabra que estoy buscando, gracias. Ahí empieza la dinámica de la comunicación. O sea, desde esos primeros contactos que hacemos con las personas. Y en nosotros ha sido así. Hemos empezado a conocernos, hemos empezado a tener una dinámica de comunicarnos y pues nos hemos ido conociendo. Y bueno, yendo ya a la historia, al punto que queremos contarles, creo que hay un momento en el que ¡pam! Se desquebraja esa comunicación y perdemos, como que nos hemos desconectado. Estábamos yendo tan bien, todo chévere, todo lindo, pero nos desconectamos. Hay una historia que yo sé que podríamos contar. De hecho hay muchas, no sé cuál te acuerdas, Maya. Yo no me acuerdo mucho, la verdad. Yo me acuerdo una vez una anécdota muy chistosa que nos pasó. La cuestión es responsabilidades de la casa. Uh-huh. El tema es responsabilidades de la casa. Entonces, entiendo yo las responsabilidades de la casa de esta manera. Los deberes de la casa son deberes de la casa, no tienen género. Y en eso de negociar quién hace qué, no nos sentamos a hablar quién hace qué. Simplemente de manera automática, imagino, o por tal vez nuestros hábitos que ya teníamos antes, hemos empezado a hacer las cosas. Y yo me acuerdo de una vez que cuando tú estabas lavando los platos, sí. ¿te acuerdas, no? Estabas lavando los platos y tú estabas, yo te estoy viendo, tú estás lavando. He evitado verte físicamente, no me acuerdo que tengo en mi memoria cómo se veía tu rostro. Probablemente ahora analice y digo, podría haberme dado cuenta algo. Pero yo estaba tranquilo a tu lado, mirándote, acompañándote en eso de que tú estás lavando los platos y demás. Y algunos dicen el servicio, ¿no? Tú estás lavando ahí. Y yo estoy tranquilo porque te estoy acompañando, estoy disfrutando ese tiempo, te estoy haciendo compañía. Pero dime ahí lo que te ha pasado. Claro, yo en mi mente, yo estaba lavando y él estaba a mi lado. Y yo en mi mente decía, en vez de estar ahí parado, solo viéndome, debería ayudarme a enjuagar o algo. Y luego ya después de que lo hemos hablado, después de mucho tiempo, entiendo que él me estaba dando apoyo moral. Que él me estaba acompañando y estaba feliz él por estar ahí. Y bueno, que no sé, te comprendo. Claro, para mí era un momento de disfrutar de estar ahí contigo. Claro. O sea, yo suelo apreciar cada momento y para mí era un momento apreciable y ya. Pero no creí que había un problema. Ese es el punto, ¿no? Ahí es donde se rompe la comunicación. No creí que había un problema. Sin embargo, luego de muchas charlas y luego de muchas discusiones surge el problema, surge el la charla de los platos y Dilo. ¿Cuál es? Yo quiero que tal vez tú lo menciones porque yo no sé lo que tú sentías. Uh-huh. Yo sé lo que yo sentía y me hago responsable de estar ahí parado mirándote, yo tranquilo, feliz, disfrutando ese momento. Pero yo no sé lo que tú sentías, lo que estabas pensando exactamente, uh-huh. O lo que podrías haberme dicho o lo que querrías decirme. Eso es lo que ahora quisiera que lo menciones. Claro. Bueno, pienso que ahí ya entrando a la comunicación, uh-huh. Ahí se ve, ¿no? Yo no le he dicho a Luis. Tal vez en mi cara se veía, en las cosas no verbales, estaba comunicando algo, pero él no se da cuenta. Pero yo decirle con palabras no le he dicho. Y eso también en la comunicación es algo que nos falta a veces a muchos, ¿no? Que pensamos, en mi mente yo estaba pensando que él debería ayudarme.
Claro, a ver, era algo que yo había pensado, o sea, es como que... Ajá, pero a ver, dime, tendría que haber adivinado. ¿de dónde surge eso de él debería ayudarme? No sé, A ver, voy a tratar de escribir, porque hemos hablado de esto ya. Sin embargo, recuerdo que me has dicho alguien que tiene empatía, que le está viendo fregar los trastes a otro, debería tener un poco de consideración y ayudar. Eso es lo que tú tienes. Claro. ¿Sí, no? También pienso que, bueno, no sé si ya vamos a entrar al tema de la comunicación, porque, a ver, a mí en mi casa, digamos, mi mamá decía, no solo hay que ver, sino hay que ayudar. Claro, a mí también me decían. Y entonces yo suponía eso, ¿no? Como que, bueno, siendo ya esposos, no solo hay que ver, hay que ayudar. Y ahí mi esposo estaba viéndome, yo ya estaba un poco cansada porque era de noche, lavando, pero él estaba tranquilo, feliz ahí, y yo estaba lave. Y en mi mente era como, suponía que él sabía que tenía que ayudar, ¿no? O no sé cómo decirlo. Sí. Y ahí podemos decir, hablando de la comunicación en un matrimonio, porque hay diferentes tipos de comunicaciones, ¿no? Sí. Pero ya hablando con nuestras relaciones, nuestras personas más cercanas, a veces nuestra comunicación está como que dañada, no está tan clara. Y esto es por muchas cosas, ¿no? Por cómo nos han criado, por los prejuicios que podemos tener. O la manera en la que interpretamos las cosas. Y eso que nos cuesta mucho. O la falta de empatía que podemos tener. O la falta de empatía. Yo me hago responsable, y ahora te lo digo, o sea, me hago responsable de no haber entendido todo ese conjunto de cosas. Claro, ahora yo sé que cuando pase una situación similar yo voy a estar atento, y bueno, espero haber cambiado, no sé, tú me dirás. Sí. Espero estar atento a tu lenguaje no verbal y identificar entonces qué necesitas a veces, de verdad, o sea, sé que el uno está cansado, el otro también, y bueno, tenemos que bajar los brazos y darle, ¿no? Pero bueno, no llegamos a conclusiones, sino pues me estoy tratando de cerrar eso ahí para entender un poco de las cosas que influyen, por ejemplo, en la comunicación. Hay algo que has mencionado y que yo me hago responsable. Muchas veces he escuchado, yo soy responsable de lo que digo, pero tú eres responsable de lo que entiendes. He escuchado esa frase, perdón que te corte, sí, no te vayas a perder con el pensamiento. He escuchado esa frase y me parece bien hasta por ahí. Porque creo que mucho depende del contexto. Porque una cosa es decir, yo me hago responsable de lo que he dicho, aunque mis palabras fueran irresponsables, y tú te haces responsable de lo que entendiste. O sea, en cierta manera a veces puede ser una forma de excusarse. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de la Biblia, por supuesto que ahí no vamos a hablar cosas que yo he dicho solo porque quise, sino que hay todo una responsabilidad por medio y me estoy tocando otro tema, la responsabilidad de comunicar, porque cuando comunicamos la verdad de Dios, o sea, claro, yo tengo que comunicar lo que se me ha mandado a hacer. El que la otra persona lo interprete mal, eso ya es punto aparte, ¿no? Pero sí quería acotar ahí a lo que tú estabas diciendo. Claro, estoy de acuerdo. Yo creo que tenemos que ser responsables de lo que estamos diciendo, pero también, si ya hemos llegado a un punto de entender lo que decimos, hacernos responsable de cómo lo va a tomar la otra persona. Esa es la parte de la empatía, ¿no? Sí. Y luego hablamos más, dale, por favor. Por ejemplo, si yo ya conozco a mi esposo, que si yo le digo... que es ayudador, que se pone a mirar. Por ejemplo, hay una palabra que él me decía. Ahí donde él ha crecido, lo dicen mucho. Acabamos de hablar de esa palabra. Y es una palabra así como que para ellos deja de molestar, así. No tiene tanto peso. No quiero decirlo. No quiero decir esa palabra. Ok. Yo se los cuento. Sí. Okay. Hay una
palabra, y yo sé que me van a escuchar probablemente No se en mi alarmen pago. como yo. Voy a tratar de censurarlo hasta por ahí. La palabra joder, no me jodas, de donde yo soy, es... Ok, toda la carga que tiene esa palabra está carga... Vuelvo a reiterar. No tiene tanto peso como, No como el es... otro lado. Exacto, No no sé. es una palabra vulgar, por así decirlo. Es así como que el significado que tiene es como que, no molestes. A ver, no me molestes. Esa sería la traducción para mí tanto, sería... no me molestes, sino como que no molestes. A ver, no me o sea, molestes, así no me chinchones, dicho en este contexto, ¿no? Sí, Y nosotros decimos, no me jodas, así, o sea, sí. pero, y eso tiene una explicación, y voy a hacerlo, o sea, de donde yo soy hay mucha gente que ha emigrado a la Argentina, y en la Argentina es común esa palabra, o sea, la usan. Uy, no sé si hay argentinos. Ok. Es una palabra muy común, y cuando la usan así, o sea, Claro. probablemente a la ligera, y ahí tal vez tenemos que hablar de la responsabilidad de comunicar las cosas. Claro, y esa es Y a lo bueno, que iba. eso, dale. Y a dale. lo que iba es que, entonces, si él ya sabe, para mí esa palabra, o sea, yo he crecido, Ujú. he aprendido que esa palabra, me han enseñado que esa palabra no es buena, o sea, es una mala palabra. Claro, de Y que chiquito no te han debo dicho, decir no esa digas palabra. esas malas sí. palabras. Sí, Esas sí. malas palabras no. y si las dices está muy mal. Claro. Entonces, escuchar a Luis que me diga a mí, me ha insultado. Yo, ¿sabes? Me he ofendido, así, re ofendida. Sí. ¿Por qué me has dicho eso? Y él no entendía y decía, Sí, claro, yo estoy así, pero ¿por ¿qué ha he pasado dicho? aquí? Yo no he dicho nada malo, ¿por qué te ofendes? Y yo así súper ofendida. Y luego ya lo hemos hablado y yo le explico, para mí no está bien. Y yo he entendido también, y cuando ya, conocido también a varias personas de donde es Luis, que también dicen esas palabras y lo usan así. Entonces entiendo, ¿no? Pero yo creo que ahí viene la responsabilidad, ¿no? Si él al comunicar sabe que esa palabra a mí me afecta, entonces él no la va a decir, no la va a usar. Entonces ahí es como que te haces responsable de lo que dices, y también responsable en cierta forma en De cómo lo que la yo otra lo persona pueda lo va a tomar. recibir, claro. Ajá, porque no me parece mucho a mí que yo me hago responsable de lo que yo digo y pues ya verás cómo tú lo tomas. Creo que no Claro. es tanto así. Tenemos que ser responsables, al menos con los más cercanos, ¿no? Con nuestros más cercanos, que conocemos el contexto, que conocemos... Bueno, aunque cómo se han perdón que criado. te contradiga, e incluso más aún con los que no son cercanos, porque son realidades súper distintas. Sí, Incluso a los que conocemos podemos tener un cierto tino al hablar, porque conocemos nuestro lenguaje. O sea, yo sé que ahora si yo te dijera no me jodas, o sea, tendría sí, me un... asusté. Me sigo asustando. Pero probablemente ya no tendría ese peso que Sí. tuvo la primera vez que lo mencioné. Exacto. En cambio, cuando hablamos con más personas hay que tener cierto tino, ¿no? Porque no los conocemos, no sabemos. Sí. Y creo que ahí vamos al tema. O sea, lo que queremos hablar ahora es la comunicación en sí. Lo importante que es la necesidad de hacerlo bien, qué cosas están influidas dentro de la comunicación. O sea, en la escuela nos han enseñado sobre comunicación. Nos han dicho hay un emisor, hay un canal, hay un receptor. Luego, cuando hemos ido a la universidad, no sé según qué carrera es estudiar, nos han dicho hay esto, hay otro. O sea, la comunicación estaba llena de muchos otros elementos. La semántica, claro. Sí. Y creo que es más que eso, ¿no? Porque, claro, el receptor, emisor, mensaje, pero en el receptor hay tantas cosas, Dios, cómo lo has dicho, porque incluso claro. el cómo lo dices, qué estás expresando, incluso con tu rostro, o con tu cara, porque es una cosa... Ahora mismo nosotros estamos ejercitando un tipo de comunicación, porque queremos que un tercero que no está hoy aquí
también no se entienda. Entonces hay que explicar cosas, hay que aclarar cosas, como lo estamos haciendo. Ok, y con un punto que queríamos empezar, y es ¿qué dice la Biblia acerca de...? Ahora, pensamos en la comunicación. Un punto que yo quería que toquemos es la palabra dentro de la comunicación. O sea, nosotros nos comunicamos a través del lenguaje. Usamos la palabra, ya sea escrita o dicha. Entonces, cuando pienso en eso, yo quería que pudiésemos empezar. ¿Qué dice la Biblia acerca de la palabra? Estoy hablando de las cosas que decimos. Yo tengo una, más que opinión, creo que es pruebas o evidencias en la Biblia que apuntan a la importancia del uso de la palabra. Cuando pienso en la Biblia y en la palabra, vienen a mi mente muchas escenas. Empezando por Génesis. Cuando pienso en Génesis, el capítulo 1, yo veo a un Dios creador que da origen a las cosas por la palabra. Creo que hay muy pocas cosas que fueron hechas a partir de, pero dice la Biblia, y dijo, y fue hecho, y dijo, solamente con decirlo, dio origen a lo que no hemos visto, que no conocíamos o que no existía, que ya existe. Ahora, cuando yo pienso en eso, me tengo que remitir sí o sí a otra parte, en la que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Son dos cosas que tiene nuestra traducción. Yo sé que aquí los teólogos, los que me están escuchando o viendo, me pueden aportar mucho más contenido al respecto, pero sé que eso, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, sé que implica una carga de imagen, probablemente reflejo, con los detalles que podríamos tener similitud, pero semejanza es para mí, y lo puedo ver a través de la Biblia también, las características que podríamos tener que son similares a nuestro Creador, más allá de la forma corpórea que tengamos. Ahora, cuando pienso en semejanza y cómo Dios nos hace responsables de las cosas que decimos, nos muestran muchos pasajes bíblicos cómo las personas, cuando hablan, bendicen o maldicen. Cómo afecta la palabra cuando criamos hijos. Cómo afecta la palabra cuando nos relacionamos entre esposos. Ahí es que yo, más allá de acudir a una ciencia científica, en este caso, secular, como quieras llamarlo, me remito a la Biblia, porque ahí está un principio importante. Al habernos hecho, y cierro con esto, al habernos hecho Dios a imagen y semejanza, yo mencioné el ejemplo de que Dios dio origen con la palabra, al decirlo. Y entiendo entonces que nosotros nos asemejamos en esa característica al hablar sobre cosas. Yo ahora no hablo de declarar, voy a poner un paréntesis a eso. No hablo de declarar, de decir, yo he escuchado hace muchos años atrás, hay que invocar, hay que traer buenas vibras diciendo cosas así. Sinceramente no creo que funcione. Bueno, estoy hablando de una cosa por ahí. Pero sí estoy seguro de lo que hablamos provoca algo. Ahora, me remito a este último ejemplo. Cuando en la Biblia se menciona que alguien quiere recibir a Jesucristo, lo hace a través de decirlo con su boca, porque dice, con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. O sea, no puedo decir yo y no he dicho nada. O sea, sí creo en Dios, en mi corazón estoy diciendo, sí creo en Él y lo acepto y lo recibo, pero no lo estoy diciendo. O sea, no. Ahorita se me... Sí, dilo. No, es como que una pregunta así muy extraña. ¿Y las personas mudas? Oh, interesante.
no sé. Pero bueno, aquí hablando. Sí, ese es sí, otro. sí. Claro, porque en la Biblia dice eso. O sea, con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Bueno, no sé cómo lo hará Dios con ellos, pero supongo que hay un trato súper diferente. Entonces, bueno, paréntesis, si nos quiere alguien ayudar con eso. Sí. Entonces, cuando pronunciamos al Señor como nuestro Salvador, le damos origen a algo. Yo entiendo bíblicamente eso. Entonces, ahora, por eso es que quería empezar con esto, con el peso de la palabra. O sea, lo importante que es tener conciencia de la importancia de la palabra en el entorno comunicativo. Porque la palabra, no sé si está bien, pero tiene poder, dice, ¿no? Claro, La Biblia. claro. Porque es cierto, puedes construir o destruir a una persona. Tocabas esto de la relación con los niños. Un padre, cómo cría a sus pequeños. Y realmente vemos que cómo marca eso, ¿no? Porque si como papás todo el tiempo corregimos a nuestro niño gritando, o si todo el tiempo estamos diciendo palabras malas, o sea, dañándolos, como que no sirves para esto, o no eres bueno en esto, o gritando cosas todo el tiempo, pues vemos, ¿no? Que los pequeños crecen inseguros y se lo creen. O sea, ellos creen y dicen, no sirvo para esto, soy un tonto. Y tienen que arrastrar con eso todo el tiempo. Entonces vemos que la palabra es importante, Sí, ¿no? sí. Cómo decimos las cosas. Seguí, por favor, voy a conectarla. Se está descargando. Ya, o hacemos una pausa y luego Luis vuelve. Bien. Ahora sí volvimos después de las interrupciones. Nuestro pequeño ahí andan. Bien, estábamos en este punto. La crianza de los papás y la importancia del uso de la palabra en ese proceso. Hay un ejemplo que me gustaría mencionar en la Biblia. Y bíblicamente se bendecía a los hijos. Yo no sé exactamente cómo lo hacían. O sea, no voy a inventar cosas que no sé, pero sé que lo hacían y era importante el bendecir a los hijos en ese proceso de que ellos se hagan independientes. O sea, podemos tardar más que 1 hora, 2 horas explicando esto, pero probablemente el punto para cerrar sería cuán importante es entender el uso de la palabra en entornos de comunicación. Y ahí también entra lo que decíamos, ¿no? Porque con un pequeño no puedes decir, yo soy responsable de lo que digo y tú hazte responsable de lo que entiendes. O sea, con un pequeño Claro, no funciona. no o sea, aplica. tengo que ser yo la responsable de lo que digo y yo responsable de cómo va a entender ¿Cómo va a esa entender? persona. Sí. Porque ya cuando crecemos, como te decía, y ya cuando somos personas adultas y nos relacionamos con los demás, cargamos heridas emocionales. Y si no la sanamos, vamos a comunicar desde nuestra herida. Exacto. Y vamos a entender las cosas desde nuestra herida. Ajá. Porque ya pasando a otro tema, cuando nos hemos casado, claro que antes de casarnos también comunicábamos y hablábamos Sí, transparentemente, sí. pero ya en el matrimonio cambia, ¿no? Es como que decíamos, hablamos de cosas tal vez un poco más serias. Y ahí yo... no sé si decirlo, pero lo voy a decir. Que suéltalo. Voy a ser vulnerable. ¡Pum! Ok. Ahí yo entendía, no me acuerdo la palabra, entendía mucho cuando nos comunicábamos, creo que sobreentendía las cosas. ¿Hay una palabrita para eso? No me acuerdo. Sobrepensar, No. ¿no? Sí, es eso también, pero hay una así que decimos, nos está indirecteando. Creía que todo el tiempo Luis o las personas que hablaban soltaban indirectos. decían cosas indirectamente, pero realmente decían
por ejemplo, Luis, si dice blanco, va a ser blanco, no va a haber por detrás un amarillo o un gris. Y yo pensaba, él me está diciendo blanco, pero yo pensaba, pero seguro pensaba amarillo, seguro está pensando esto. Entonces sobrepensaba mucho, porque, bueno, eran cosas que había arrastrado, ¿no? Entonces, ya en el matrimonio, Dios me ha ayudado a ver que eso no estaba bien y que eso me estaba dañando a mí, y que yo estaba entendiendo las cosas cuando conversábamos desde ese lado, ¿no? Desde, puede ser como que algo que no es sanado. Claro, yo lo llamo filtro a eso. O sea, estabas usando un filtro que era tu carga, no sé si decir emocional, o sea, todo el cúmulo de probablemente el entorno en el que te has criado. O sea, no queremos decir que haya sido malo, pésimo, agresivo, o sea, en ningún sentido, sino que hay detallitos que van marcando esa pauta, ¿no? Claro, sí. Y Agarrándome de ese hilo, quisiera hablar, por ejemplo, de justamente eso. Yo lo llamo comunicación lineal. No sé si están de acuerdo conmigo, no sé si es una teoría, no sé. La idea es que yo lo llamo comunicación lineal. La idea teorías es que... de Luis. Cuando hablamos de comunicación lineal, para mí es, o sea, ahora hablo de mi contexto y no lo digo de manera muy orgullosa tampoco, porque eso a mí me ha hecho muy poco empático. Yo siempre he recibido comunicación directa, es decir, voy a poner un ejemplo. Hijo, esta taza no se coloca ahí, se coloca allá. Y después de terminar, lo lavas y lo volteas. Directo. No hay cosas de por medio. No es, por ejemplo, hijo, cuando termines de tomar tu té, sé un niño responsable. ¿Qué implica ser responsable? A mí me decían, agarra, pone tu taza y volcalo. Listo. O sea, para mí era una comunicación súper lineal. Y a veces ese tipo de comunicación, no digo que sea del todo mala, pero a veces se pone muy poco flexible. Poco flexible, sí. Ahora, yo voy a mencionar un ejemplo y yo me acuso mucho por esto. Creo que no te lo he contado. Te voy a contar algo que me ha pasado. Un día fuimos con la familia de mi esposa, muy lindos ellos porque siempre nos llevaban a muchos lugares. Era en la camioneta que llamamos Pancho. Ponemos nombre a los autos. Sí, yo no sé, la familia de ellos no sé por qué pone nombres a las movilidades, aunque creo que ya no lo están haciendo. Ya no, hay que bautizar. Okay. La Pancho nos ha llevado un día de paseo. Y recuerdo yo que cuando hemos vuelto de ese día de paseo, ya nos dejan cada uno en su casa. Recuerdo yo, en mi manera ignorante, por así decirlo, de comunicar las cosas, yo quería hacer un chiste con mi suegro. Y le digo, uy hermano, me he dormido al retornar. Para mí eso significaba, me lo he disfrutado el retorno, me lo he pasado chévere porque me había dormido, ni cuenta me he dado. No habías contado. Ni cuenta me he dado qué hora hemos partido y ya estoy aquí en mi casa. ¿Okay? Ha sido liviano el viaje. Esa era mi idea, pero, o sea, yo le he dicho lo que yo linealmente he hecho. Me he dormido, me la he pasado bien. Nunca le he preguntado, pero me he quedado pensando muchos días, mucho tiempo, que probablemente lo he dicho de manera incorrecta al tal vez haberle hecho pensar que ha venido muy lento y ha sido aburrido. ¿Y por qué no se ha apurado? O sea, me he sentido mal, no sé. O sea, da lugar a muchas interpretaciones. Claro. Y yo no he sido asertivo al decir eso, probablemente. Tal vez mejor lo hubiera dicho, hermano, me lo he disfrutado tanto el viaje y estaba tan confortable que me había dormido. He dormido tranquilo. ¿Te das cuenta? O sea, ahí yo me doy cuenta que yo sí soy súper lineal.
como que tiene que haber un balance, ¿no? Porque claro, yo al haber crecido sobrepensando muchas cosas, de cierta forma también he desarrollado la empatía. Eso, o sea, como que te obliga a pensar en las posibles interpretaciones que podría tener lo que estás diciendo, pero al punto de... Pero al punto de también... Pero yo me he ido como que a un extremo, ¿no? Es como que me dañaba y me lastimaba y no era sano. Y claro, yo también por mi parte, o sea, si se dan cuenta somos mundos súper diferentes en eso, o sea, yo era siempre he sido muy lineal, o sea, como dice Maya, para mí, blanco es blanco, o sea, y listo, y ya, no es que he querido decirle algo, o sea, y perdónenme si algunos de ustedes me están escuchando y les he dicho cosas así muy llanas, no es que las haya pensado mucho, no es que haya querido decir algo, yo no soy el que quiere decir algo, pero... Bueno, ahora sí estoy aprendiendo a... Claro, y yo también, ¿no? Cuando, sobre todo cuando escucho de los demás, ya no es como que sobrepienso y digo, pero será o esto o aquello, o no, sino lo tomo lo que me dicen. Entonces, y eso ya no lastima tanto. O si tengo dudas, preguntar también, ¿no? Eso creo que el punto clave es eso. Preguntar. Claro, porque creo que en toda comunicación, y lo hemos dicho en el 00 episodio, hay eso de ida y de vuelta, hay eso de qué dije, qué quisiste decir, o lo que yo interpreté, pero todo eso, ¿no? Entonces, creo que es necesario cerrar probablemente cosas cuando nos comunicamos. Y por supuesto que al inicio es súper agotador porque tienes que esforzarte. Hacer doble esfuerzo. Sí. Claro, o sea, no es una cosa bien ligera como que te tiro las palabras, yo soy así y así me vas a conocer, o sea, creo que eso es muy irresponsable. O sea, siendo así bien franco, creo que es muy irresponsable. Porque algún momento yo te he dicho, no, te lo he dicho, creo, Maya, pero yo digo las cosas de frente, o sea, a mí háblame de frente y ya. O te voy a decir lo que es, de la manera que es. Pero a veces por ser muy lineal, puedo estar lastimando toda la subjetividad de la persona. Y creo que desde que nos hemos empezado a comunicar nosotros, he empezado a entender el mundo de la empatía, porque yo, al ser muy lineal, creo que era poco empático. Tú, en cambio, también demasiado empática y no te dabas lugar a tu autoestima, a tu propia estima, como dice la Biblia. Entonces creo que hay que tal vez ir ahora marcando los puntos importantes en la comunicación. Tengo un ejemplo, no sé si para volver un poquito atrás, siempre hacen chistes de esto, ¿no? Hacen bromas que dicen cuando las mamás están arrinconando algo. Y a veces muchas mamás usan, porque estoy tratando de trabajar yo eso. Se usa el lenguaje así como que las indirectas, porque se pone a barrer o a limpiar. Ay, nadie me ayuda en esta casa. Estos vasos todo el tiempo están sucios. Y claro, es en realidad probablemente es un desahogarse y a la vez indirectear. Porque claro, es como que una indirecta, ¿no? No dice lo que quiere realmente decir. Que la otra persona haga. Lo que debería decir, esposo o hijos, por favor, ayúdenme a limpiar. O cuando tomen su té, pongan esto, laven, pongan el lavaplatos. Entonces, ser más directos. Creo que en la comunicación hay que ser directos. Y, o sea, tener, ¿no? Esto de ser empáticos y ser lineales. O sea, ser lineal, o sea, si tú vas a decir transparente, blanco, ¿no? Ser transparente. Si tú vas a decir blanco, entonces trata de que se entienda blanco. Exacto. No digas medio gris, medio amarillo, sino que blanco. Entonces, así creo que nos hacemos responsables del que decimos y cómo lo toma la otra persona. Claro. Ahora, yo quisiera hablar junto con eso, yo lo llamo capas de transparencia. Porque, no sé, probablemente es algo que no hemos hablado. Ya. Pero yo entiendo que ustedes, las mujeres... A ver, vayámonos a las estadísticas. Según estadísticas, ustedes dicen 40,000 palabras. Ah, sí, hablamos mucho. Y nosotros 10,000. O sea, es una diferencia abismal. Sí. Ahora, me pongo a pensar en esto. Si ustedes dicen todo eso
imagino que es un universo el entender lo que está detrás de cada palabra. Y entiendo que con esa habilidad ustedes pueden formar, y eso yo lo llamo capas de transparencia. ¿A qué me voy? Voy a ser probablemente un poquito delicado con hasta a veces un poquito punzante, yo lo llamo, ¿no? O sea, como que confrontador. En el romance, yo sé que ustedes podrían indirectear, qué lindo está el día, como para ir a comerse algo. ¿No ve? Y el enamorado apasionado se va a esforzar por entenderla y va a decir, iremos a comer a tal lugar. Pero ese es un esfuerzo que ocurre en una etapa. Hablemos del matrimonio. He escuchado este ejemplo, no nos ha pasado ni mucho menos. Pasan por una tienda los casados y dicen, qué lindo vestido. Y el esposo dice, pero tienes actos en tu casa, ¿por qué no te pones no, yo me voy, o sea, probablemente, y es tema para otro podcast, pero arrastramos maneras de comunicar de una etapa a otra, probablemente ahora hablando un poquito de las relaciones de pareja, que para mí no está bien. Porque para mí no es, y te lo he dicho, esto sí te lo he dicho, no es leal, no es transparente, no es genuino el comunicarse de esa manera. O sea, ¿por qué digo leal? Porque estás usando un lenguaje camuflado. Uh-huh. O sea, para mí estás siendo desleal, es como hablar con un tercero para confabular con tú. Entonces, o sea, con tu esposo o esposa, lo que sea. Y para mí no es tan honesto porque no estás siendo directo, no estás siendo claro, no estás... Y para mí es súper desleal, es como hablar con un amigo tercero y quitas la lealtad a quien realmente le debes. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. No muy bien, o sea, el amigo es... o sea, no hay un amigo imaginario, sí, hipotético. Pero o sea, ese amigo hipotético son las indirectas. Sí. Sí, se entiende. ¿No ve? O sea, yo noto mucha deslealtad cuando hacemos indirectas. Y bueno, las culturas varían, los contextos varían, pero yo sé que hay culturas que suelen usar muchas indirectas y la comunicación se desquebraja. Hace poquito estaba viendo un meme, no me acuerdo quién publicó, no recuerdo bien en el Facebook, y decía lo siguiente. Las mamás que critican la crianza de otros hijos y lo hacen de esta manera. Te voy a poner un ejemplito. Ay, lindo bebecito, ¿ya te han cambiado el pañal? Me parece que no, mira, está muy lleno tu pañal. Hay que cambiarle a este bebé porque no le cambian, parece, en su casa. O sea, ¿te das cuenta? Claro. Sí. O, ay, está chorreando tu moquito. Ay, límpiate. Nadie te limpia. Nadie te limpia aquí. Creo que hay que enseñarles a que te limpien. Híjole, yo pienso en esa frase, en esas pocas palabras que has dicho, has dañado mucha comunicación. Sí. No has sido leal, no has sido transparente. Es más, al niño lo estás usando como... no sé. Algo que quieres decir y no eres capaz de decir a la otra mamá. Y bueno, realmente no sé si tendrías que decirlo, ¿no? Porque, o sea, es crianza de los padres. Es súper difícil. Creo que es tema para otro podcast incluso. Okay. Pero es un ejemplo de cómo a veces hacemos nuestra comunicación. Y estamos tocando probablemente cosas que sí pasan en nuestro entorno. Sí, he visto mucho eso de las mamás que dices y duele, ¿no? O sea, porque entiendes que te quieren decir algo, pero no te lo dicen y duele. Y duele mucho, sí. Y hay toda una cadena luego de resentimiento y de amargura y etcétera. ¿Cuán importante es la comunicación? Si yo me pongo a pensar en eso.
Me gustaría que toquemos así, no sé cuánto tiempo tenemos, creo que ya estamos llegando a la hora. Ya. Me gustaría que toquemos puntos importantes de la comunicación. O sea, por ejemplo, los factores que incluye. Aquí tenemos nuestra guía, el contexto. Creo que el momento en el que ocurre la comunicación va a influir nuestra manera de expresar. Por ejemplo, no es lo mismo hablar entre amigos que hablar con tus papás o... Aunque depende de cómo esté hecha tu relación. Por eso creo que es muy importante lo que tú decías hace rato. ¿Cuánto nos conocemos? ¿Cuánto nos conocemos con las personas que nos comunicamos? No es lo mismo. No, el contexto va a influir en la manera en la que nos comunicamos. Sí. Podríamos recordar probablemente muchas cosas, pero solamente quizás por tiempo ya no nos va a dar para mencionar. Pero me doy cuenta, por ejemplo, cómo a veces algunas personas cuando están con su familia se comunican diferente y tú dices, ¿qué le pasó a esto? Yo no lo conocía así. Ahí nos damos cuenta de cómo influye la comunicación en diferentes contextos. Probablemente con los amigos usas palabras que no usas con tu familia o con tus conocidos. Entonces creo que un factor que influye mucho en la comunicación es el contexto. Y probablemente entender esos diferentes contextos te ayudará a comunicarte mejor. O sea, voy a un ejemplo bien claro. Algunos trasladamos nuestra comunicación irregular a contextos regulares. O sea, queremos que de la misma manera que nos entiende nuestro esposo, esposa o nuestros hijos o nuestros hermanos, nos entiendan también los demás. Qué sé yo, un docente, qué sé yo, tu jefe en tu trabajo. O sea, eso no va a pasar. Creo que es muy importante empezar a separar los contextos porque, claro, influyen en nuestra manera de comunicarnos. Y a veces cuando no somos asertivos, pues empezamos a hacer una mezcolanza de todo eso, ¿no? Otra cosa que se me ocurre, y creo que ya lo hemos hablado, sin embargo vale la pena mencionarlo, creo que es la empatía. ¿Cuánta empatía nosotros podemos llegar a tener sin que resulte esto en una carga? Por supuesto que Sin ir a los extremos, ¿no? Sí. Hemos puesto claros bien ejemplos, creo, con nosotros. Sí, sí. Si yo era cero empatía, tú demasiada empatía. Mucho pensaba así. Entonces creo que hay que tratar de buscar el equilibrio. Entonces es un punto muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Yo conozco, por ejemplo, personas que se me vienen a la mente de mi infancia, que probablemente no pensaban en los demás. Y todo lo que decían era muy hiriente, pero nadie se ha atrevido a decirlo porque, claro, a veces estas personas son dominantes o egocéntricas, etcétera, etcétera. Bien. Empatía, con importantes. Otro punto que... Los prejuicios. Los prejuicios. Muchas veces tenemos una idea ya hecha de algo. Las barreras, ¿no? Y queremos entender eso, es como que... No sé si se entiende. Sí, esas serían las barreras comunicacionales, ¿no? Los prejuicios con nosotros. Sí. O sea, es decir, lo que yo creo de la otra persona. Y esto es bien subjetivo. Nos pasa todavía a nosotros. Y no solo lo que yo creo de la otra persona, sino también lo que yo creo que me va a decir la otra persona. Como que adelantarnos basado en lo que creo que es. No sé si está entendiendo. Sí. O sea, creo que nos pasa. O sea, voy a poner un ejemplo. Cuando a veces hablamos, yo ya sé y entiendo que nuestra comunicación tiene esa dinámica, con la tendencia que tienes a sobrepensar a veces cosas. Yo trato de adelantarme a qué podrías pensar y te lanzo algo, pero resulta que ese algo que yo he lanzado no era exactamente lo que habías pensado. Por ejemplo, lo que nos ha pasado esta mañana, o sea, es algo bien chistoso. Triste para mí. Estábamos a punto de almorzar y tú estabas mal. Sí, estoy mal. Estás mal. Y dices, no voy a mencionar el medicamento, no habrá eso para
destaparme también, estoy tapada de los oídos y de la nariz, me decías, ¿no? Sí. ¿No habrá algo para destaparme los oídos? O sea, has mencionado ese medicamento y has dicho, ¿no habrá eso? No destapará también las orejas. Exacto, pero no lo has dicho Los vos oídos. en un tono de alegría, en un tono de... Tú lo has dicho en un tono de preocupación. Yo he entendido eso, pero me ha provocado gracia que pienses que hay un medicamento para destapar las orejas. Yo no sé si hay, tal vez hay médicos. Sí, Tal vez hay dígame, médicos. está tapado mi oído. Tal vez hay médicos aquí nos pueden decir si hay algo para destapar la oreja. Pero a mí me ha parecido gracioso, o sea, pero no he podido decírtelo que para mí ha sido gracioso. Yo solamente he empezado a reírme. La palabra que he dicho, ¿no? O sea, yo me lo imaginaba el medicamento y ustedes probablemente ya me conocen un poco. Me he imaginado el medicamento y destapando todo y hacía una bola de pan, o sea, todo eso pasó a mi mente. Y no he tenido tiempo, claro, es que ese es el esfuerzo que uno debe hacer, ¿no? No he tenido tiempo de decírtelo y me he reído. Entonces tú lo has traducido eso como, dilo, no sé expresar, o sea, lo que tú has sentido. Oye, como dice Luis, yo he dicho eso preocupada porque mis oídos se han tapado y no escucho bien, entonces yo estaba preocupada. Le digo, no te tapará también eso mi oído, así preocupada, sí. Y él se ríe y yo me enojo y le digo, o sea, te estoy diciendo en serio, vos no crees que me duele, o sea, según yo, él no me estaba creyendo y lo que yo le estaba diciendo era como que algo... Pero hablemos de esto, o sea, tiene una explicación y es de ida y de vuelta. A veces cuando estamos hablando, tú crees que yo me estoy burlando, ¿no ve? Y a veces no necesariamente es eso, sino que simplemente estoy riendo porque me ha parecido gracioso, etcétera, y trato de explicártelo muchas veces. Ahora, basado en como yo soy, en los patrones que yo tengo de conducta, probablemente te has pensado, este está burlando otra vez, o estoy equivocado. No es que lo hice burla, sino es como, no sé cómo decirlo, justo cuando yo digo cosas así súper serias o yo estoy muy seria, muy preocupada, Luis se ríe. Y yo no sé por qué, yo digo, ¿te parece chistoso lo que estoy diciendo? O sea, estoy hablando en serio, estoy preocupada, pero él se ríe. Entonces yo creo, no me está creyendo o lo está tomando a la ligera, pero él dice que se ríe por la... Bueno, ahora ya entiendo, ¿no? Claro. Yo soy muy expresiva. O sea, con mi cara, con mis manos, no sé, ya se habrán dado cuenta. Y seguramente al decir cosas, yo, la forma en la que lo digo, las caras, los gestos que hago, causan gracia, sí, no voy a negar. Y seguramente Luis se ríe por eso, ¿o no? Claro, o sea, me ha parecido gracioso todo ese contenido que me imaginaba y demás, o sea, de ti. Y no era una burla, sino que me parecía gracioso. Y claro, probablemente era desatinado de mí porque había entendido que estás preocupada y todo lo demás. Y bueno, eso ha sido un motivo de desquebrajamiento en nuestra comunicación. Y he tenido que explicarte, y ahí va, ¿no? El esfuerzo que hacemos cada uno. He tenido que explicarte lo que ha pasado. ¿Por qué te decía sobre el hecho de que basado en mis patrones, a eso quería llegar al ejemplo? O sea, ¿por qué menciono este ejemplo? Porque a veces tenemos prejuicios. Un prejuicio mío podría ser que esté perjudicando mi manera de verte y la manera en la que tú me dices las cosas. O sea, probablemente, como te decía, no sé si es así, pero me corriges. O sea, hay un patrón en mí, como tú dices, que yo suelo reírme a veces en momentos que no son buenos para ti. Basado en ese prejuicio, probablemente has dicho otra vez, se está riendo, o sea, se estaba haciendo burlas. No sé si estoy en lo correcto, pero me voy a eso. O sea, hay un prejuicio de por medio y ese prejuicio a veces suele interferir en nuestra comunicación. Creo que lo mismo, y eso es lo que estamos hablando, que a veces los prejuicios interrumpen nuestra comunicación y la manera en la que vemos a las personas. Porque claro, a veces podríamos comentar, mira, fulanito me ha dicho tal, seguro lo ha dicho porque esto, porque lo otro, y demás, y seguimos desquebrando nuestra comunicación. Exacto. ¿Sí? Y eso ocurre también cuando
por otra interrupción. Sí. Se ha cortado. Las cámaras, una ya está agotada. Ya, No 1, sé, 2, 3, ya, ahora. Ya. Estábamos hablando de la percepción. De la percepción. Exacto. Volvemos a ese hilo. Cómo una palabra puede significar muchas cosas o nada a la vez. Es toda una construcción. Y eso es lo que pasa, ya hablando un poquito del tema que nos importa también hablar esta noche. Eso es lo que pasa cuando a veces nos comunicamos con Dios. Tenemos una carga súper grande con la manera en la que recibimos cosas que a veces vienen arrastradas con una carga emocional, vienen arrastradas con heridas, vienen arrastradas con muchas cosas en esa percepción que nosotros hacemos al recibir mensajes, es decir, al interpretarlos. Claro, porque ¿qué es la percepción? Lo expliquemos, probablemente algunos no se están entendiendo. Yo puedo mencionarte un color, amarillo. ¿Qué te viene a la mente? Sol. Bueno, yo también pensé en sol. Pensemos en azul. Mar. Para mí una ropa, o sea, ya tenemos un poco... Rojo, para mí sangre, para ti. Manzana. Entonces, lo primero que evoca nuestra mente, eso es percepción. O sea, tenemos los mismos estímulos, acá tenemos el mismo estímulo, pero a mí me provoca cosas diferentes. Sí. A ti te provocan cosas diferentes. Y creo que eso es lo que hay que cuidar, tanto al hablar, porque hay muchas percepciones, y también al recibir. Porque yo también tengo mis propias percepciones. Y, o sea, yo sé que estamos probablemente sobrecargando ahorita la mente de muchos y van a decir, híjole, entonces mejor no hablo nada. Esa es una forma de cuidar nuestro corazón, o sea, cuidar nuestra mente. Porque claro, o sea, habíamos dicho al inicio que tenemos que ser responsables al decir y lo que digamos tenemos que ser cuidadosos, ¿no? Como lo va a tomar la otra persona. Sí. Pero también es cierto que tenemos que ser responsables al recibir. ¿Cómo lo estoy recibiendo exacto. yo? Quiero poner un ejemplo. Algunas veces hemos hablado de esto. Cuando me decían, por ejemplo, a mí cosas, yo me daba cuenta que me indirecteaban. Y yo francamente cuidaba mi corazón y, ¿a quién habrá dicho? A mí no me ha dicho. O sea, probablemente suena muy arrogante, pero era una forma, luego lo he suavizado. Ok, me he indirecteado, pero mejor sería si me lo dice de frente. Como que no lo tomaba muy en serio. O sea, eso me ha ahorrado muchos problemas, creo yo, en mi crecimiento. Y te lo he contado. O sea, tal vez me habrá indirecteado, no sé. No me ha dicho a mí. O sea, prefiero hacerme a los ingenuos. Y ese tipo de comunicaciones, por ejemplo, yo no las considero respetuosas. Hablemos bíblicamente. Cuando la Biblia dice, si tú tienes algo contra tu hermano, ve y habla directamente. No dice la Biblia, o sea, dice ve y habla con él. Claro, no te dice cómo hacerlo, pero te dice ve y habla. Eso me da a entender a mí que debemos ir y decirlo. Así como estamos sentados aquí ahora. No dice la Biblia, ve y dile indirectas o hazle llamar la atención con su líder. Y hable. Quizás alguien le diga. Y quizás alguien luego le corrige. Creo que no es muy honesto, no es honesto hacerlo. Por eso también se nos recomienda. Jesús lo ha dicho, hazlo de esta manera. Enciérrate en un cuarto con esa persona y háblalo. Si te escucha, habrás ganado su alma, o sea, habrán llegado a un acuerdo. Y ahí me voy también a lo de los prejuicios, porque a veces cuando tenemos algo con un hermano, vamos y hablamos, digamos, con alguien, un amigo, con quien sea, vamos con un prejuicio. Y cuando queremos arreglar un problema, creo que tenemos que ir vacíos. O sea, no si tenemos un problema, vamos, digamos, no sé qué problema ahorita tomar. Ya. Pero vamos ya con esa carga. Y de que vamos a recibir cosas negativas de la otra persona.
Entonces tenemos que ir vacíos, creo yo. Preguntar, hablar, no gritar, no alterarnos, sino hablar, preguntar, y quizás vas a entender por qué ha actuado de esa forma o por qué se ha dado el problema. Pero si vamos con un prejuicio no vamos a entender. Claro. Claro. Porque solo vamos a ir a atacar, ahora, no vamos a ir a resolver. Ahora es súper difícil lo que estamos planteando, por ejemplo. Pero yo sé que estamos hablando de puntos importantes. O sea, sería lo ideal, pero a veces no es tan ideal. Pero procuremos hacerlo, porque, o sea, siendo honestos nosotros mismos, o sea, a veces es muy difícil charlar tranquilos todo el tiempo. Es súper difícil, porque ya el uno dijo algo que me molestó y luego y pasa eso, ¿no? A veces. Pero sin embargo siempre busquemos el hacerlo lo mejor posible, como tú decías, por ejemplo, no llevarse nada. Otra cosa que yo podría mencionar es el ser transparentes. O sea, a la vez que no nos llevamos nada, es decir, voy y me muestro vulnerable, porque de otra manera no voy a poder solucionar las cosas, porque la transparencia está con la vulnerabilidad. O sea, me van a ver, me van a decir, me están viendo tal cual soy. Entonces a veces es bien difícil, pero creo que es muy importante ser conscientes del lenguaje no verbal. Es algo que, por ejemplo, no hemos hablado. Sí, importante. Y qué interesante que estamos aquí dos personas que somos lo contrario. Igual tú eres muy expresiva y yo no soy tan expresivo, por eso creo que al inicio decías, algunos han visto a Luis, parece muy serio. Es que yo no soy muy expresivo. Pone cara neutra. A mí me atrae muchos problemas ser muy expresiva, y ahora trato de no ser tanto. Aunque a veces también no me doy cuenta, ¿no? Pero porque a veces dice, y es hereditario, creo, de cara de mala, así como que cuando estoy concentrada tengo cara de mala, dice. Y mi papá parece malo, pero es muy bueno. Conocí a una compañera, una amiga, que dice, tu papá me da ganas de abrazarlo. Sí, me acuerdo esa frase, sí, porque parece malo, pero no es. Y eso, ¿no? O sea, nuestro lenguaje no verbal, porque a veces me acuerdo que yo hacía un gesto que no es bueno, o sea, no es bonito, y no es bueno tampoco. No me recuerdo. Maya tenía el hábito de levantar los ojos. No sé cómo explicarlo. Y he aprendido este gesto, ni siquiera era solo mío. Yo he visto a alguien, no sé si decir, o sea, no voy a decir quién, ¿no? Pero era en la universidad. Ok, míreme a mí, voy a tratar de imitar, a ver si me sale. ¿Era así? Era como que... ok. Era como que... No sé hacerlo. Sí. Y les dice, no me gusta que vuelques tus ojos, y yo estoy volcando mis ojos. A veces... ¿Se acuerdan? Es que me provoca mucha gracia. Así es, Luis. Me acuerdo que cuando te veía hacerlo, o sea, ¿sabes por qué no me gustaba? No me gustaba que hagas eso, porque yo recordaba las actrices de telenovelas súper actuadas en la escena, y la actriz, la actriz principal haciéndose a la interesante, o sea, para mí era súper arrogante como el Homero. Sí. El lenguaje no verbal es súper importante, y probablemente ahí también tenemos que ser muy cuidadosos. Cuando tú me estás hablando y yo estoy... He logrado hacerte enojar muchas veces. No digo que lo haya hecho, o estamos agarrando el celular. Correcto. Se nos enseña a nosotros, por ejemplo, en la profesión,
el no sentarnos así, el no hacer esto. Allá el no... en psicología. Sí, 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 sí. Sí, claro. Porque, claro, dice mucho de nosotros, cuando tú haces así, te estoy juzgando, O no me interesa. o no me interesa, o te estoy evaluando. O te estoy evaluando. Sin embargo, el estar así, O más abiertos. ajá, o el estar tal vez más atentos. Más así implica que te estoy escuchando. Claro. O mirar a los ojos. Bueno, en nuestra cultura, veces, ¿no? En nuestra cultura, porque... En otras, ¿no? No, entiendo que ya, no en Asia, por ejemplo, es muy de mala educación hacerlo. No sé en qué países. Yo debería ir ahí. Pero los menores, o sea, no miran a los adultos. Ya. No se puede hacer eso. Entonces, en nuestra cultura, ¿no? Como que implica atención. Atención. Aunque a veces es difícil, ¿no? A mí me ha costado empezar a ver a los ojos. Porque me intimidaba mucho. Claro, es que... Pero he practicado. Y me decías eso a veces. No mires a los ojos a los niños, los vas a intimidar. Ah, sí. Sí, ¿te acuerdas? Porque... Sí. Luis mira así a los niños cuando sí, y a veces se asusta. Pero ahí implica el lenguaje no verbal, el lenguaje no verbal. O sea, somos personas también comunicativas con nuestra no verbalidad. Entonces creo que hay que ser muy responsables igual con eso. No vuelquen sus ojos, ya sabe. Sí. Ok, hay cosas que a mí me parecen bien parodia, por eso me río, no es que esté siendo irrespetuoso. Sí. Okay. Bien, listo. Creo que ya para terminar. ¿Y cómo afecta la comunicación en nuestra relación con Dios? Yo creo que afecta mucho porque es una estructura la que nosotros hemos formado y creado, y a veces nos comunicamos de esa manera con Dios. Y a veces nuestra misma transformación personal está vinculada a esa manera de comunicarnos. O sea, creo que digo mucho, o sea, me estoy dando cuenta de eso. Tratamos de llevar nuestra comunicación, la manera en la que nos hemos criado, a nuestra relación con Dios. Con nuestras mismas cargas, con nuestra misma sensibilidad, ya sea algunos con nuestra falta de empatía, algunos con demasiada empatía. Por ejemplo, me voy a poner el ejemplo. ¿Qué sé yo? Algún día te has equivocado y le oras a Dios, Señor, perdóname. Y luego de repente en tu mente dices, pero no creo que me perdones porque soy tan malo y me acuerdo de todo esto y me acuerdo que me han dicho que soy una persona miserable, que no puedo hablar contigo. O sea, ya surge toda la carga con la que has crecido en esa comunicación y te perjudica. O algunos pueden decir muy prepotentes, Señor, yo no necesito que me perdones porque soy muy bueno. Ser demasiado falta de empatía, es decir, no considero a la otra persona, estoy hablando de lo que yo creo y ya. Un ejemplo que me gusta mencionar cuando hablamos de cómo afecta nuestra comunicación es a veces cómo afecta nuestra relación comunicacional con Dios al ser hijos, con nuestros padres. Puedo mencionar, por ejemplo, y quiero ser súper delicado con esto, hijos que han crecido sin padres. No saben cómo comunicarse. No tienen un tipo de comunicación. O a veces su comunicación es, ¿cómo se puede decir? Desorganizada. ¿No? O sea, quiero ser súper delicado con esto, pero es que no hay una comunicación efectiva. Es como que, y no los juzgo, por supuesto, me da mucha tristeza cuando pienso en esto. Crecemos a veces con tantas carencias que llegamos a ver a Dios como Padre y nos resulta conflictivo. Porque papá Dios nos va a disciplinar. O nos va a dejar, o no le interesa. Son cosas que pueden... Mi problema, o... Cosas que pueden venir a nuestra mente. O solo castiga, digamos, ¿no? Sí. Probablemente dejamos abierta esa... Claro. Para que nos cuenten sus experiencias, quizás los que nos están viendo. Y no solo los que, no han podido crecer con sus papás, ¿no? Sino también puede ser en un contexto
donde han sido maltratados, eso Exacto. también arrastran. Yo lo llamo como que heridas emocionales. Heridas emocionales, sí. Y básicamente todos tenemos heridas emocionales. Todos tenemos, sí. No importa en qué contexto hayamos crecido, tenemos. Todos tenemos, y creo que es nuestra responsabilidad ver, averiguar qué herida emocional tengo, dejar eso para que no afecte mi comunicación con Dios, ¿no? Porque, como decías, llevamos eso, pensamos y decimos, no, pero Dios es así, Dios es malo, todo el tiempo castiga, o no me escucha. Entonces, porque hemos vivido esas cosas, nos han comunicado esas cosas de niños, y no es así, O eres ¿no? tonto, todo el tiempo te han dicho tonto, que cuando te acercas a Dios, Señor, soy un tonto, no sé qué decir. O sea, incluso aún así con eso... Sí, aún así con esas palabras, ¿no? Sí, sí, repetimos lo que nos han dicho. Ok, entonces creo que cerramos con esto. Sí, Realmente... que no dejemos que nuestra forma errada de comunicar afecte nuestra relación con Dios. Sí. Porque Él es uno, es el mismo, siempre va a ser el mismo, y veámoslo así, ¿no? O sea, tratemos de dejar nuestras, no sé cómo decir. Yo creo que todos en un momento pasamos por ese proceso de Señor, ayúdame a ser mejor. Y cuando pienso en esto, es necesario, creo, dejarle a Dios todas esas heridas, todas esas cargas que hemos tenido para que nosotros mejoremos. Básicamente de eso se trata nuestra relación con Dios. El mejorar, porque si tenemos una fuente directa con Él, y eso es lo interesante de que hoy quisiera que hablemos, o sea, tú puedes comunicarte ahora mismo con el Padre, así con todos tus defectos y tus virtudes, porque Él es súper personal, te entiende, te conoce. Incluso nosotros somos a veces medio lentos para entender, torpes para hablar, pero Él está ahí abierto a escucharte. Aún así le digas todas las cosas que quieras, Él te va a entender, porque es un Padre único e individual. O sea, tiene una relación particular con cada uno de nosotros. Él nos entiende en ese universo enorme que somos cada uno de nosotros. Así que no tengamos miedo de hablar con Él. Y cuando entendamos que esa comunicación va a ser fluida con el Padre, estoy seguro que vamos a poder sanar también el resto de nuestras otras comunicaciones. Exacto. Y vamos a empezar a ser más transparentes, más genuinos. Y creo que así podemos sanar. O sea, si hay algo que me gusta de lo que Dios me ha enseñado en eso de ser genuino, es que creo yo, no sé si estoy equivocado, mis relaciones son súper genuinas con las personas. Sí. Es algo que aprecio hacer con las personas, hablarles directamente. Si alguno de ellos tuviera alguna dificultad o incluso si habla mal de mí, ok, no me interesa, yo sigo siendo el mismo que he sido con todos, los sigo amando a todos. O sea, creo que el aprender a ser, yo no digo que sea perfecto, me falta mucho, como tú hemos mencionado ahora, lenguaje no verbal, empatía, etcétera. Pero trato de ser genuino y creo que en ese camino de serlo, sé que tengo buenas relaciones al menos con todos los que por ahí hablo. Es importante, ¿no? Pedir a Dios que nos ayude a ver qué es lo que... O sea, Él nos va a entender, sea que nos comuniquemos ahora. O sea, no es que tengo que sanar primero y recién comunicarme con Dios. No, más bien es al revés. Comunícate ahora con Dios. No dejes que todas las heridas y todo lo que tú tienes te impida. O sea, comunícate como sabes. Pero es importante pedirle a Dios que nos ayude a comunicarnos mejor, a poder entender, digamos, qué necesito cambiar yo y estar predispuestos, ¿no? Porque, claro, primero viene Dios y luego va a venir el cambio. Sí, primero es la relación, a veces, ¿no? La primera es la relación vertical, es decir, con Dios, y nuestra relación horizontal va mejorando y va creciendo. Y nosotros seguimos experimentando eso. No lo digo de una manera pretenciosa, voy a siempre tratar de ser cuidadosos con eso. Pero nos estamos esforzando por hacerlo bien. Nos estamos esforzando, sí. Y disculpen si algún rato hemos probablemente ofendido a alguien con nuestras torpezas y demás, pero queremos ser lo más genuino posible y hablar con transparencia. O sea, creo que para mí, hablando de las bases que yo tengo para comunicarme, ser transparente, ser genuino.
ser súper transparente, o sea, no tener filtros en mi corazón. Trato de quitarlos todos en lo posible y sé que mis amistades van a ser genuinas y duraderas, al menos es a lo que yo practico. Sí. Es más liviano, ¿no? Es más... No te daña tanto ser genuino y transparente y tratar de llevar una comunicación. Nosotros, bueno, estamos aprendiendo a decir las cosas, a entenderlas. Y creo que hay algo que no hemos hablado, pero probablemente para otro momento. La comunicación evoluciona. La dinámica de la comunicación evoluciona. O sea, siempre está en un cambiando. Siempre que aprendemos algo, otra cosa viene y luego otra cosa y luego va evolucionando al pasar el tiempo. Creo que entender sus cambios también es súper importante. Sí. Cerramos con esto. Sí, cerramos con esto. Muchas gracias por escucharnos y nada, esperamos que puedan apoyarnos. Estamos aprendiendo en esto. Volvemos a abrir por ahí la cajita si hay comentarios, si hay algunas cosas que hemos hablado y que han quedado sueltas o hay algo que te gustaría comentar, hazlo con toda libertad. Hazlo, comenta, suscríbanse, nos va a hacer de mucha ayuda. Sí. Nada más, no sé, ideas que tengan, temas que quieran que hablemos o si tienen alguna pregunta pueden hacerlo ahí en los comentarios o en la cajita, no sé dónde estará la cajita. La cajita de sí. Entiendo, es un chiste. Estamos practicando la comunicación. Es un chiste. Hay algo que no hemos dicho, no, luego lo vamos a decir. Que Maya tiene distinto humor al mío y es súper diferente. Bueno, otro día hablamos. Cuando yo hago chistes, el Luis no se ríe. Cuando no hago chistes, se ríe. Y yo, ¿por qué te ríes? Estoy seria. Ok, terminamos ahí con eso. Nos vemos. Chao muchas chicos, gracias. nos vemos. Hasta la próxima.